Aventureros, probablemente el hecho más trágico de la historia de nuestra reciente democracia es el 11M, ese atentado donde 192 personas murieron en Madrid como consecuencia de la explosión de distintas bombas en trenes en la capital madrileña, en pueblos de alrededor. Vamos a hablar de este 20 aniversario que se cumple justo hoy con probablemente uno de los mayores expertos de la materia que se ha centrado en este caso, donde vamos, por supuesto, a planear por las tesis tanto dual, de ETA, del radicalismo islámico y, por supuesto, qué ocurre con esas teorías o esas informaciones que más reciente todos hemos escuchado sobre la pinza franco-marroquí. El 11M y las claves ocultas de este llega a Desafío Viajero. ¿Listos? Comenzamos. Lorenzo Ramírez, ¿qué tal? Bienvenido a Desafío Viajero. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? Encantado de estar contigo y con toda tu audiencia y la verdad es que es un placer, ¿no? Poder compartir un ratito con vosotros. Bueno, Lorenzo Ramírez, periodista, historiador, experto en geopolítica, director y presentador de programas recientes, entre otros con César Vidal, como El Gran Reseteo o como Despegamos, que yo creo que con este podcast diario que tienes y que todos seguimos constantemente, pues te has acercado mucho a personas que igual antes no te conocíamos, sobre todo en los últimos meses, y de repente te has colado en nuestras casas. Así que amigo, es un placer recibirte en Desafío Viajero, sobre todo para que hoy especialmente nos hables de tu gran obra, ya en todas las librerías, Las claves ocultas del 11M, un libro que por supuesto ha venido a sacudir el saco de los ratones en esta materia y que nos cuentas cosas que hasta ahora jamás se habían contado. En fin, Lorenzo, que es un placer tenerte por aquí. Oye, y cuéntanos, Las claves ocultas del 11M, ¿cómo este libro en una fecha tan concreta y tan especial como esta? Bueno, la verdad es que es un libro que yo hacía ya mucho tiempo que quería afrontar, que quería hacer. Yo prácticamente empiezo mi carrera periodística, pues casi, ¿no? Por ese 11M de 2004. Es verdad que ya había trabajado en otros medios, pero ahí pues estaba trabajando en una agencia de noticias del Grupo 11, la agencia Servimedia, que es menos conocida que EFE Europa y Europa Press o que Colpisa, pero que bueno, que es una buena escuela de periodistas. Y precisamente, bueno, pues está nuestra sede, nuestra oficina estaba muy cerca de Atocha. Iba yo a trabajar, se produce ese atentado, ese día pues hacemos una labor de servicio público, más que nada dejamos prácticamente de escribir teletipos y lo que hacíamos era coger teléfonos de familiares de víctimas que no tenían acceso realmente a los listados de los heridos y bueno, pues evidentemente fue un día muy difícil, muy complicado. Prácticamente he crecido periodísticamente, ¿no? Alrededor de este caso. Luego estuve trabajando en medios de los que se podrían denominar de la teoría disidente, de la teoría de ETA. Luego, si quieres, hablamos un poco Sí. de las dos Ujú. teorías oficiales, como lo denomino yo, y viví muy de cerca todo, tanto la labor de intoxicación como las propias investigaciones. En cuanto el sumario pudimos acceder a él, la verdad es que pasaba mucho tiempo libre estudiándolo, en un plan casi podríamos decir que obsesivo, pero realmente yo creo que no se puede llegar al fondo de ninguna cuestión si no hay un poco de obsesión al respecto. Y bueno, pues hablando con la Esfera precisamente de una serie de proyectos editoriales y de poder trabajar juntos, pues me lo plantearon y me dijeron, oye, creemos que eres la persona indicada para coger y en este aniversario, ¿no? En este 20 aniversario hacer el libro. Yo no sé si ellos tenían expectativas de que fuera a tener mucho recorrido. Yo pensaba que era un tema que a la mayor parte de la sociedad no le interesaba porque políticamente se le ha llevado a que no le interesara. Que se ha cerrado en falso por parte de todos los partidos políticos, es decir, aquí todos son culpables. Y bueno, pues me han dejado total libertad para escribirlo, que yo era la condición fundamental. Estoy muy contentos con ellos. También dar las gracias al equipo de distribución, que como bien sabes ha tenido una tarea ardua, sobre todo en las primeras semanas ante el aluvión de peticiones. Y bueno, pues es un libro que abre preguntas, que plantea la cuestión desde un punto de vista socrático, exponiendo muchos datos y muchos hechos. He intentado simplificarlo también, no metiendo demasiados nombres, aunque el libro es bastante denso. 300 notas a pie de página para demostrar que todo lo que digo ahí tiene un fundamento. Y luego en la última parte del libro sí que expongo una visión un poco más geopolítica y ahí hago mi análisis un poco más particular, ¿no? De quiénes ganan, de quiénes posiblemente participaron en esa trama de encubrimiento, que seguramente no fueron los mismos que cometieron el atentado.
Yo creo que realmente los que colocan esas pruebas falsas, esa mochila o esa bolsa de deporte de Vallecas, esa furgoneta de Alcalá, yo creo que realmente ellos no sabían quién había cometido el atentado, porque la verdad era tan dura de asumir para muchos que hubiera supuesto pues una catarsis total, ¿no? Y hubiera demostrado que realmente no vivimos en democracia, ¿no? Lamentablemente, en los últimos años hemos tenido muchos acontecimientos históricos y muchos acontecimientos políticos que nos ayudan a entender más este punto de vista, pero en aquellos años prácticamente éramos todos unos teóricos de la conspiración, unos locos, y además fuimos intoxicados, ¿no? Y ese fue el principal problema, que fuimos intoxicados. Yo el primero, en el libro entono un par de mea culpas, planteando que perdimos un tiempo precioso porque fuimos dirigidos hacia tesis erróneas precisamente pues para desactivarnos, ¿no? Ujú. Ujú. Hablaremos de qué es el 11M, ¿no? Y de algunos de los aspectos que has tocado un poco a botapluma. Hace unas semanas yo te escuchaba en el canal Hermano, donde los dos hemos tenido la suerte de ser entrevistados, ¿no? El canal de Pedro Baños. Y el coronel te decía a grandes rasgos de, oye, ¿cómo has tenido el valor de escribir y la editorial de publicar este libro con la cantidad de datos, de nombres, de entidades que pones en el ojo del huracán? Y claro, a mí me pareció un poco exagerado, ¿no? Lo que te contaba el coronel, porque no me había leído todavía el libro. Pero ahora que lo he leído, una vez más, ¿no? Yo creo que esta pregunta no es la primera vez que te la hacen. ¿Has tenido algún tipo de presión una vez que se ha publicado tú o la editorial por parte de personas o entidades no interesadas en que esto salga a la luz y lo que cuentas? De la editorial no me consta si han recibido alguna presión, no me lo han trasladado, y yo creo que si la han recibido y no me la han trasladado es que han hecho su trabajo, porque realmente eso es lo que tienen que hacer a ese respecto. Sí me consta que han tenido complicaciones para que el libro sea reseñado en periódicos generalistas. Yo desde el principio hablé con ellos y les dije que a mí no me importaba, porque yo he hecho del periodismo digital mi trabajo hace ya mucho tiempo, y además creo, ¿no? que vamos por otros caminos, y las propias audiencias también se han ido moviendo, y unas Ujú. promociones tradicionales, unas reseñas tradicionales, pues yo creo que ya no tienen tanto peso, vamos a decirlo así, como tenían antes. Entonces, algo que a mí no me preocupaba, pero la editorial sí se sorprendió, ¿no? Y me dijeron, dice, mira, Lorenzo, estamos teniendo relativos problemas para poder tener recepción ahí. Yo les dije, es normal, porque es que es un libro muy incómodo, porque además representa también un poco lo que ha sido mi carrera periodística. Y yo he trabajado en muchos medios, iba a tertulias televisivas. Ahí me dejaron de llamar porque no me podían poner en ninguno de los dos lados de la mesa, ¿no? Decían, bueno, pero tú te tienes que poner, ¿vas a poner a la izquierda o te vas a poner a la derecha? Digo, no, es que yo en cada tema tengo un pensamiento independiente, y algunas veces coincidiré con unos y en otras pues coincidiré con otros. Y eso evidentemente, desde un punto de vista mediático, pues no interesa. En el caso de la prensa, pues igual, no defiendo la tesis oficial, con lo cual todos los medios que participan en esta ceremonia de la confusión, especialmente en las últimas semanas, por una orden de palacio a Moncloa, hay que ser claros al respecto, es decir, ahora hay una orden para sacar el 11M otra vez, defender la versión oficial y criticar a la oposición sobre todo por haber defendido esa versión alternativa, que planteaban también otros medios de comunicación que no quieren darle cabida al libro, porque yo también critico esa segunda versión alternativa abriendo una tercera vía, que es una tercera vía que a lo mejor hace 10 o 15 años no se podía haber abierto, pero que sobre todo, como te decía antes, con los acontecimientos geopolíticos de los últimos meses y de los últimos años, yo creo que se entiende mucho mejor, ¿no? Los nombres Ujú. y las instituciones que aparecen ahí aparecen mencionadas por testigos o por imputados, bien en el sumario, bien en el juicio, prácticamente todas. Es verdad que en la última parte, donde hablo un poco más del escenario internacional, pues cito otras entidades que pudieron participar o que tuvieron una intervención, sobre todo en el post-atentado, y lo que planteo pues son nombres de personas que podrían darnos claves que no han sido citadas también en ningún momento, que algunas iban a comparecer y no se les dejó comparecer, a otras a lo mejor pues se les olvidó que podían comparecer, y que realmente pues tienen claves ocultas, ¿no? De ahí un poco el título, que nos podrían ayudar a contestar las preguntas, que son muchas las que hace el libro, pero son todas o van todas dirigidas a que sea el lector el que conteste Ujú. esas preguntas, ¿no? Las conclusiones las saca el lector, no las saca Lorenzo Ramírez. Todo aquel que diga que sabe lo que ocurrió en el pre y en el post 11M está mintiendo. No digo que se esté equivocando, está mintiendo, porque es imposible Sí. saber, sí, lo que Salvo que lo diga pasó. Marruecos, igual, ¿no? Bueno, es que si te dicen claramente que saben lo que ha ocurrido, es que están participando en la ceremonia de la confusión, ¿no? Entonces hay que Ujú. plantear, oiga, ¿hay dudas al respecto? Hay dudas. Luego ya cada uno puede tener su tesis o puede coger los indicios o las pruebas que quiera y evitar o eludir el resto. El libro no hace eso. El libro pone todas las pruebas sobre la mesa, y por eso es un libro realmente incómodo, que me consta que ha pisado más de un callo,
que me consta que ha generado cierto revuelo en el ámbito de la inteligencia, pero todo lo que pone ahí es fácilmente constatable, con lo cual, a partir de ese momento, bueno, pues si a alguien le ha podido molestar, bueno, pues realmente entonces creo que es que hemos hecho bien nuestro trabajo, ¿no? Ujú. Nos ve mucho público desde Hispanoamérica, ¿no? Y a lo Ujú. mejor no tienen tan al día los hechos que acaecieron ese 11 de marzo. ¿Podrías a grandes rasgos resumir qué es el Sí. 11M para todo el Ujú, mundo, ¿no? Que no es español y que tampoco tiene muy claro qué es ujú. esto? Nosotros veníamos, España venía de un momento de tensión, sobre todo por su alianza con Estados Unidos en la guerra contra el terror, que se acababa prácticamente de comenzar, en el año 2004, habían pasado 3 años de las Torres Gemelas, se había ya planteado la intervención en Irak con la excusa de las armas de destrucción masiva. Hay tres países que se alinean con Estados Unidos, dos más bien, Estados Unidos, que serían España y Reino Unido. España entra ahí como un convidado extraño en la pareja anglosajona, además retando a una Europa que en ese momento estaba configurando lo que sería su constitución, el Tratado de Niza, con una Alemania y una Francia que querían repartirse un poco ese poder y marcar un poco la pauta. España hace un giro atlantista, un giro muy novedoso en este sentido. No es que España no hubiera tenido relación con Estados Unidos, pero a lo largo de la historia, pero públicamente, en lugar de ponerse del lado de Europa, se pone del lado de Estados Unidos. La famosa foto de las Azores, Tony Blair, George Bush y Aznar. Aznar se hace fotografías también, o sacan la fotografía en Camp David, poniendo los pies encima de la mesa, fumándose un puro. Estaba España en la toma de decisiones de la cúpula OTAN, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, en el momento en el que se empieza a haber contestación con el no a la guerra en aquel momento, la patraña de las armas de destrucción masiva, se genera un descontento social en la calle que pone, pues, a España en un estado de tensión importante. Se iban a celebrar unas elecciones, al mismo tiempo se iban a celebrar el 11 de marzo, entre el 3 y el 10 de marzo había un simulacro anual de la OTAN, CMX-04, que en ese caso era en Europa y que se iba a simular un atentado en Europa, en este caso en Holanda, que iba a generar unos 200 muertos aproximadamente, casualidades tiene la vida, y que además iba a afectar a las redes de transporte, con lo cual había mucho movimiento en todos los países de agentes. Se nos ha dicho que esos ejercicios solo estaban planteados sobre el papel, es falso. En España había sobre todo muchos agentes de inteligencia franceses que eran los que estaban organizando ese simulacro, y al mismo tiempo había varias operaciones antiterroristas el mismo 10 de marzo en España, buscando etarras o buscando indicios para un atentado a la banda terrorista ETA, que nos habían dicho que se habían producido una serie de atentados abortados muy parecidos a los que luego nos diría la versión oficial, ¿no? Que sucedieron el 11M con un atentado que se iba a producir también en Chamartín, en otra estación de tren, muy parecido también, con 13 bombas, 13 mochilas. Entonces, en ese contexto, en esa especie de enfrentamiento, Aznar ya no se iba a presentar a las elecciones, es decir, era su última legislatura, y se iba a presentar Mariano Rajoy. Entonces, en ese contexto, Fernando Mújica, que es el periodista que yo creo que más cerca ha estado de la realidad, lamentablemente falleció ya hace años, a él le informan que el día 12 de marzo, las elecciones iban a ser el 14, el 12 de marzo por la noche se iba a producir una operación antiterrorista y se iba a detener a la cúpula de ETA antes de que cometiera un atentado que se iba a abortar, y ese iba a ser el regalo que le iban a hacer a José María Aznar, y de esa manera se iban a celebrar las elecciones, pues, con una victoria apabullante y un uso político del terrorismo. Esto ya de por sí es gravísimo, pero hay que aceptar que estas cosas pasan, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese contexto? Bueno, pues sucede que el atentado se produce el día 11 de marzo, no el 12. Entonces, en ese momento hay mucho revuelo, porque claro, se tenía controlada la cúpula de ETA. Habría que preguntarse cómo se puede tener controlada una cúpula de la banda y no detenerla y esperar a hacerlo un día después. Es una de las grandes preguntas, y que explican por qué el Partido Popular nunca ha querido ahí meter la cuchara y por qué nunca ha querido meter el bisturí, porque ahí tiene un pecado original muy importante, ¿no? Esto poca gente lo Ujú. sabe y habría que entenderlo. Entonces, a partir de ahí, pues se produce un escenario en el cual José María Aznar, el presidente, no se fía de sus aliados, no sabe realmente quién le ha hecho el atentado. En las primeras horas empiezan a darse cuenta de que no era la banda terrorista ETA, y entonces él aparta al CNI, aparta al FBI, que le realiza una propuesta, una oferta para trabajar con ellos, y aparta a los forenses israelíes que tenían ya el equipaje hecho para venir a España, ¿no? Hay gente que me dice, bueno, ¿por qué dices que tenían las maletas hechas? Porque es que las tenían hechas. Es que comunicaron que tenían ya las maletas hechas. ¿Por qué Aznar hace este movimiento? Bueno, porque sospecha de sus aliados, que sospecha realmente de que puede haber, si no autoría, sí que se le hubiera ocultado información, ¿verdad? Porque es mucho más fácil, si tú quieres cometer un atentado que luego tenga una repercusión internacional, esa es un poco la idea más que nacional, es muy importante hacerla en un país aliado, porque si el país aliado busca quién ha cometido ese atentado y se encuentra precisamente un origen aliado, pues entonces tiene que taparlo por su propia responsabilidad, ¿no?
A partir de ese momento se inicia una batalla importante en España, una crispación política. Hay algunos que atribuyen toda la deriva federalista, secesionista española, el hecho de que los independentistas catalanes llegaran a las instituciones, los vascos también, como una consecuencia de todo esto. Yo no, yo lo descarto por completo. Yo creo que esa tendencia se habría producido igual. De hecho, cuando hubo un cambio de gobierno con Mariano Rajoy, aquello continuó, es decir, no hubo prácticamente ninguna modificación, pero es muy importante ese atentado, sobre todo para los intereses electorales de un Bush que se enfrentaba a unas elecciones con John Kerry pocos meses después. Luego salió Osama Bin Laden en un vídeo también a hacer la campaña electoral a George Bush, ¿no? Qué curiosas son las cosas, ¿no? Si Osama Bin Laden no quería que George Bush ganara las elecciones, pues no entiendo por qué publicó un vídeo que lo que hacía precisamente al pueblo norteamericano era respaldar a Bush en la guerra contra el terror. Un año después sucede lo mismo en Londres con un atentado muy similar, ¿no? Ya no ha habido más atentados de estas características. Es verdad que en Alemania se han producido algún atentado, pero un atentado prácticamente sin preparación, ¿no? Pues una persona en una furgoneta, en un camión que entra en un mercado navideño. El caso de Bataclan en París también, unos tipos armados hasta los dientes entrando en una discoteca. Pero aquí lo que tenemos fundamentalmente es un ataque militar coordinado en 4 trenes, que seguramente iban a ser 3 porque las bombas se ponen, en lugar de, se ponen 4 bombas en un tren, otras 4 en otro, 3 en otro tren y una en otro. Entonces es extraño, ¿no? Lo normal hubieran sido 4, 4 y 4. Bueno, esos son uno de los enigmas que están ahí, importantes, y lo que hacen es sacudir completamente no solo la sociedad española, sino la europea, y un antes y un después, que pasaría a la historia, bueno, pues como el atentado más grande de la historia de Europa, ¿no? Totalmente. Claro, tal y como se actualizan los atentados, es verdad que empezamos a ver cómo desde el gobierno de España, gobernado por el PP, presidido por José María Aznar, empieza a haber una constante proclama en todos los medios de comunicación a que se determine que la autoría es de ETA directamente. Y vemos incluso que el mismo día las Naciones Unidas emiten un documento donde señala que pues, condena los atentados que han sido de ETA. En la entrevista Ajá. que hemos visto recientemente, que ha publicado Televisión Española, que le hace Lorenzo Milá a George Bush, Sí, sí, esa sí, sí. entrevista es muy interesante porque George Bush insiste varias veces en que España tiene una historia terrorista y que por lo tanto tiene que entender la importancia de la guerra contra el terror. Pero emplea ese lema, War on Terror, que significa Ujú. la guerra contra el terrorismo internacional. Y en varias ocasiones George Bush deja caer a Lorenzo Milá que el pueblo estadounidense y que el gobierno estadounidense está dispuesto a ayudar al gobierno español si el gobierno español quiere. Y lo hice en 2 ocasiones. Eso implica que el gobierno español no quería que se produjera esa colaboración, pero evidentemente surge ETA. Naciones Unidas dice que es ETA y todos los países del entorno un poco dicen que es ETA porque Ana Palacio, lo cuento en el libro, envía un telegrama a todas las delegaciones internacionales diciendo que es la banda terrorista ETA, diciendo que ella tiene información que todavía no ha aparecido, decía ella en ese telegrama, tenía información que aseguraba que era la banda terrorista ETA. Nunca hemos sabido qué información era esa. Tampoco hemos sabido en qué justificaba ese telegrama a Ana Palacio, y eso fue lo que provocó que en los primeros momentos hubiera un respaldo internacional a la tesis etarra, que por otra parte beneficiaba a los intereses del Partido Popular, porque en España, que esto también es un elemento diferencial de España, si hay un atentado terrorista, se castiga al gobierno. Es decir, esto en Estados Unidos no sucede, en Inglaterra también. Aquí la idea era, si ha sido ETA, entonces hay que votar al Partido Popular por su firmeza contra ETA. Si ha sido Al-Qaeda o si ha sido cualquier tipo de terrorismo islámico, hay que castigar al gobierno y hay que votar al PSOE porque nos ha llevado a la guerra de Irak. Que esto es algo que en ningún país sucede y que los propios cables de la embajada estadounidense, cuando lo mandan la información, ¿verdad?, a la Casa Blanca, especifican que a ellos les da igual quién gane las elecciones, porque la política exterior española va a ser la misma. Todo lo que se nos ha dicho de que Zapatero se oponía a Estados Unidos, que no se levantaba cuando pasaba la bandera, ¿te acuerdas, verdad? En aquellos desfiles, que decía que retiraba las tropas de Afganistán, todo eso era pues de cara a la galería, porque la política exterior española está ligada a la OTAN, evidentemente que es así, ¿no? ¿Qué sucede? Que rápidamente el gobierno se da cuenta de que no ha sido ETA y entonces se ve obligado a ir asumiendo una tesis islamista con pruebas que era consciente el gobierno que eran pruebas falsas, porque eran pruebas ajenas a los trenes. Porque hay que decir, sobre todo para la gente que no conozca muy bien todo esto, que lo primero que se hace es destruir la escena del crimen. Lo primero que se hace es destruir los trenes. Los trenes se desguazan, se apartan y solo llegan 23 bolsitas de pruebas a la macropericial del juicio. Pero si se hubieran analizado los restos de los trenes, no hubiera habido ningún lugar a la duda que explosivo era.
A raíz del explosivo se habría encontrado rápidamente a los verdaderos autores y no habría habido que esperar meses, no habría habido que esperar semanas a configurar un relato que es un relato que a todas luces, bueno, pues es una gran mentira, ¿no? El gran bulo, decía el diario El País el otro día, bueno, pues a mí me gusta mucho esa expresión, ellos lo decían con otra idea, pero en realidad es un gran bulo, ¿no? Ujú. Hay dos elementos icónicos en toda la historia del 11M que al final parece que son los que nos van a llevar directamente a caer en la teoría islamista, ¿no? Que son, de un lado, esa Renault Kangoo, que se encuentra, si Ujú, no me equivoco, el mismo día, y por otra parte la famosa mochila 13, una mochila que aparece en la comisaría de Vallecas y ujú. que al parecer vendría directamente de los trenes, ¿no? Estos son los dos elementos probatorios que van a hacer que todas las miradas se vayan directamente a dirigir a la posibilidad de que sea el radicalismo islámico quien determine la autoría de los atentados. En el caso primero se encuentra la mochila, perdón, la furgoneta de Alcalá, es una furgoneta que estaba en Ujú. Alcalá, se encuentra, estaba vacía. Van dos perros, dos guías caninos a investigarla. Cuando ya ven que no hay ningún tipo de peligro y que no hay riesgo de que haya explosivos, deciden llevarla a la comisaría de Canillas. Allí, en teoría, entra a las 3:30, pero según otros registros habría entrado a las 2:30 y en esa hora, de 2:30 a 3:30, pues pasa de estar vacía a estar completamente llena de pruebas con ADN de los supuestos terroristas y sobre todo con una bolsa azul donde había unos detonadores y restos de dinamita debajo del asiento del copiloto, que son los que a partir de ahí llevan a la pista asturiana de Mina Conchita, esos explosivos gomado seco, y de ahí, pues ya tirando del hilo, se acaba en la célula del chino, el grupo del chino, Yamal Amidán, que ni se llamaba Yamal Amidán ni le llamaban el chino, eso es propaganda, pero bueno, es así como se han hecho las cosas, que casi con toda seguridad era un agente de inteligencia marroquí. Y luego el tunecino, que este sí sería el islamista, luego si quieres hablamos un poco Sí. de su figura, el que tendría la célula islamista, y bueno, pues a través de él se llega. Y luego, por otra parte, la bolsa número 13, que en realidad era una bolsa de deporte, no era una mochila, es una bolsa que aparece en la comisaría de Vallecas sin que quede muy claro quién la pone ahí. No hay nadie que la viera en la estación del Pozo. De hecho, en la sentencia se intenta demostrar que había estado en la estación y es imposible porque los TEDx, los expertos en desactivación de explosivos, peinaron 4 veces ese andén y no encontraron la famosa bolsa. Aparece allí, es una prueba que se pone pues para ir a por Yamal Zougam, el dueño del locutorio, donde se vendieron los teléfonos con los que teóricamente se habían cometido los atentados, utilizándolos como detonadores. Se nos dice que es una de esas cosas de la versión oficial que nadie puede entender, ¿no? O sea, un señor que tiene un locutorio va a cometer un atentado y utiliza como detonador el teléfono que vende él mismo en su locutorio. Bueno, pues ya hay que ser imbécil, ¿no? Para realizar este tipo de práctica. Pero bueno, en aquel momento nadie se planteó nada más, se detuvieron a todas las personas del locutorio y a él es al único que se le mantuvo en la cárcel y bueno, de hecho es el único detenido porque se supone, bueno, el único condenado por el atentado material porque se supone que hay dos testigos rumanas que la vieron en uno de los vagones cuando con casi con toda seguridad no era él, sino otro tipo que se llama Said Berraj, que a este no lo cogieron, que también trabajaba para la inteligencia marroquí y que no sabemos en qué país estará ahora haciendo determinadas fechorías. ¿Qué es lo importante Ujú. de estas dos pruebas? Son ajenas a los trenes. La mochila número 13, la bolsa número 13 tenía metralla, en ninguna de las víctimas hay metralla, con lo cual esa bolsa no podía ser igual al resto de explosivos que hubiera, siempre y cuando fueran bolsas o mochilas, nos da igual, pero no pudo haber mochilas o bolsas con explosivos y metralla. En esa bolsa hay un explosivo que es goma 2 seco y también sirve a partir de ahí para montar toda la tesis de la goma 2, que es importante porque ETA normalmente cometía sus atentados con titadine, aunque en aquel momento no tenía titadine, que esto es algo que no se ha dicho y que en el libro además no lo pongo, pero recientemente lo he sabido. Y por otra parte, la goma 2 eco, que era la que venía de Asturias y la que hubieran utilizado los terroristas islamistas, que esto tampoco es algo que sea común, porque normalmente los terroristas yihadistas hacen bombas con artículos y con productos caseros. De hecho, hay manuales, ¿no? En internet y ellos también intercambian manuales y son artefactos muy caseros, no suelen utilizar dinamita al uso, ¿no? Pero lo importante es que nos hicieron que miráramos fuera de los trenes en lugar de mirar dentro de los trenes. ¿Y por qué? Porque si hubiéramos mirado dentro de los trenes hubiéramos descubierto la verdad. El jefe de los TEAC de Madrid, Cáceres Vadillo, cuando llega al andén, en los primeros momentos, no tenía ninguna duda por el olor y por las características de las explosiones y por el efecto cizalla que había dejado también en los metales de los vagones, que ahí lo que hay es explosivo militar.
de tipo C4, de tipo C3 o a lo mejor de tipo Semtex. RTX a lo mejor también podría ser. Explosión militar denota ya una participación de un comando con carácter o con preparación militar y apunta casi con toda seguridad a servicios de inteligencia extranjeros. Eso era lo que había que tapar. A partir de ahí no se podía hablar de servicios de inteligencia extranjeros. Por lo tanto, había que crear una versión oficial y una versión alternativa que también fuera oficial y que nos sirviera para enfrentarnos en dos trincheras, que eso ya sabes lo español que es, enfrentarse en dos Ujú. trincheras, y a partir de ahí todo eran dicotomías. ETA, Al-Qaeda, Gomado Seco, Titadín, el país, el mundo, cadena SER contra la cadena COPE, etcétera, Ujú. etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Una muestra de que la mochila o la bolsa número 13 es una prueba fabricada es que dos periodistas adivinan que va a aparecer con 5 horas de antelación. Ostras. Dan la noticia de que va a aparecer una mochila, porque ellos dicen ha aparecido una mochila sin que oficialmente hubiera aparecido todavía esa mochila, que yo le sigo llamando mochila, pero que es una bolsa y que los investigadores, pues ya medio en broma, medio en serio, después de tantos años le llamamos la bolchila de Vallecas, Ujú. por un forero, ¿no? Que le puso ese nombre, ¿no? En teoría lo descubre una pareja de policías que casualmente estaba pasando sus primeras horas como policía, acababan de llegar prácticamente al cuerpo. En teoría estaban sacando unos bolsones con efectos personales de la estación del Pozo y en teoría, como digo, descubren una bolsa y todo es en teoría porque 5 horas antes, tanto la cadena COPE como la cadena SER nos había informado de su aparición porque así se lo habían trasladado a estas personas fuentes de la lucha antiterrorista, con lo cual sabían que tenía que aparecer esa bolsa. Lo sabían, de hecho, un mando policial que no he querido identificar en el libro, porque, bueno, pues en este caso yo no lo oí directamente, entonces no he querido identificarlo. En ese momento dice, bueno, pues ya están todas, ya me puedo ir a casa a dormir, ¿no? Ya está el Ostras. trabajo hecho, ¿no? Es posible que la bolsa apareciera en IFEMA, también lo analizo en el libro, que era donde se llevaron los efectos de las víctimas. Es posible que apareciera allí que posteriormente se llevara a Vallecas. Ese es un punto negro muy importante porque es una bolsa que además estaba preparada para no explotar, un explosivo preparado para no explotar, con los cables conectados pero sin encintar. Nos están diciendo que es un atentado milimétrico, como si fuera un comando militar, haces estallar 4 trenes a la vez en el servicio de cercanías de Madrid, que es impuntual por naturaleza, consigues realizar un atentado prácticamente perfecto y en la bolsa, en una de las mochilas que encuentras sin detonar, resulta que hay unos cables puestos y que no tienen cinta aislante. No tiene ningún sentido. Y luego hay otros dos explosivos que aparecen en los andenes, uno en el Pozo y otro en Atocha, que son neutralizados, como se dice en el argot, que son Ujú. desactivados, explotan al intentar desactivarlos, pero no son analizados, lo cual es otra irregularidad manifiesta, ¿no? Porque eso hay que analizarlo para ver qué es lo que había explotado ahí, ¿no? Yo Ujú. pienso que esas dos mochilas, que sí eran mochilas y la bolsa de Vallecas, no pertenecían al atentado y que estaban ahí puestas con otro fin, porque es muy posible si existiera explosión militar, que las bombas en lugar de haber pesado 10 kilos hubieran pesado 1 o 2 kilos y hubiera tenido un poquito de explosivo militar mezclado con gomado seco o con Ujú. titadín, que yo creo que titadín realmente fue Ujú. lo que hubo allí. Todo esto la sentencia lo elude. La sentencia dice que explotó gomado seco y algo más. La sentencia dice que no conocemos a los autores intelectuales, pero que da igual. Y la sentencia dice que no se puede probar la participación de Al Qaeda. Esto la gente no lo sabe porque los medios de comunicación siguen repitiendo lo de Al Qaeda y realmente pues no tenían ningún tipo de conexión con Al Qaeda estos tipos, ¿no? Ujú. Los culpables Además, oficiales, me refiero. sí, 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 sí. Además, lo que estás comentando es muy interesante. Quería llegar un poco a este momento, porque tenemos esa dupla de versiones oficiales. Por un lado se dice que ha sido ETA, por otro lado se dice que ha sido Al Qaeda. Claro, estamos hablando que tanto ETA como Al Qaeda solían reivindicar cuando realizaban algún tipo de atentado o solían incluso preavisar que se iban a ejecutar. ¿Alguno de los dos, o ETA o Al Qaeda, se apropian o ratifican que son los ejecutores del atentado o desmienten que ellos no han sido? Hay llamadas telefónicas que se han ocultado a la población y que yo cito en el libro diciendo que había sido ETA quien había cometido el atentado, eran llamadas falsas. Ujú. No había reivindicación de Al Qaeda. Se produce una reivindicación en un periódico londinense, que es un periódico utilizado también por la inteligencia británica, que lo reivindican prácticamente todo, es decir, incluso reivindicaron el apagón de Nueva York, para que te hagas una idea, ¿no? Entonces, cuando aparece esa reivindicación aquí en Ya. España, como no hay una formación de inteligencia ni contraterrorista internacional, muchos medios lo ponen en sus portadas y los agentes de inteligencia dicen,
oigan, no le den credibilidad a esta gente porque fíjense, esto no tiene credibilidad ninguna. Hay como un intento chapucero de que hubiera una reivindicación por eso mismo que dices, porque evidentemente los atentados se reivindican, ¿no? No había reivindicación, van pasando las horas, necesitaban una reivindicación y entonces aparece el famoso vídeo de la M30 que es encontrado por un policía que estaba dando un paseo y que era familiar de una persona de Telemadrid que recibe Telemadrid una llamada de teléfono para decir, oigan, tienen ustedes la reivindicación en la M30 y el familiar de la persona de seguridad que trabajaba en Telemadrid casualmente estaba por allí, recoge este vídeo. Lo recojo de una manera completamente irregular, sin que hubiera policía delante, sin tomar las debidas precauciones, aunque él dice que las tomó, pero podría ser una trampa, ¿no? Y que hubiera habido una bomba ahí. Finalmente, en ese vídeo aparece un encapuchado diciendo ser terrorista islámico, que luego nos han querido identificar con Yamal Amidán, con el chino, pero es una reivindicación, bueno, pues que según los peritos, ¿no? Que analizaron la cinta, pues se produce después del atentado. Cualquiera que sepa lo mínimo de terrorismo islámico, aunque simplemente se haya limitado a ver películas y series de televisión, saben que los terroristas graban la reivindicación antes y que luego se inmolan. Es decir, los terroristas se inmolan. Inmolarse o suicidarse si no lo estás haciendo durante la práctica o durante el hecho del atentado, esto es un pecado para los musulmanes. Es decir, tú no te puedes suicidar después, tú te tienes que suicidar mientras que lo estás haciendo, porque el suicidio de por sí está penado, ¿no? Esto también es algo que convendría saber. Está penado por su propia religión. Entonces, este vídeo se graba después. Es decir, cometen el atentado y luego después graban una reivindicación y luego parte de lo que aparece en ese vídeo, parte del armamento, parte del atrecho, pues aparece después de la explosión del piso de Leganés, una explosión que sin ninguna duda se produce con goma 2 eco, que nos han dicho que fue un suicidio. Nos han dicho también que los terroristas llevaban cinturones bomba, es completamente falso, no llevaban cinturones bomba. Pero bueno, en esos días lo que se consigue es tener una reivindicación y darle un carácter islamista o un mayor carácter islamista que antes no tenían. Hay que pensar que este Yamal Amidán, el chino que graba ese vídeo, pues pocos días antes de que explotara el piso de Leganés, el día 19 de marzo, 8 días después del atentado, estaba en la casa donde nos dice la sentencia que se fabricaron las bombas, celebrando el día de San José, celebrando el Día del Padre con sus amigos, Muy árabe, comiéndose una muy del paella. Islam. Claro, comiéndose una paella, ¿no? Y además luego se fue a por una denuncia a comisaría porque pensaba que un vecino le había robado unas cabras y se fue a denunciarlo a la comisaría. Es decir, el tipo que nos dicen que es uno de los cabecillas, el que sale encapuchado luego posteriormente en el vídeo, iba a la comisaría a denunciar que le habían robado unas cabras, ¿no? Para que veas hasta qué punto no casa la versión oficial. Y a mí me sorprende incluso personas que tienen conocimiento del atentado, se han leído el libro y me han dicho, Lorenzo, yo esto no lo sabía, ¿no? O yo este hecho, es que cada cual es más espectacular y es más increíble, ¿no? Y hay muchas cosas que de verdad que puestas así además una detrás de otra, pues hacen plantearse sobre todo el papel del juez, ¿no? Y el papel del tribunal. Porque, oigan, el tribunal era consciente de que muchos testigos mintieron, por eso Gómez Bermúdez decía que muchos de ellos se iban a ir caminito de Jerez. Muchos pensábamos que en la sentencia se iba a deducir testimonio y que iba a haber luego, se iban a pedir responsabilidades a mandos policiales y realmente todo esto no se hizo, ¿no? Últimamente Gómez Bermúdez está concediendo entrevistas diciendo que en realidad él piensa que hubo fallos de seguridad, evidentemente los hubo, pero yo creo que al final ahí también hay una responsabilidad judicial, ¿no? De hecho, la sentencia luego es enmendada parcialmente por el Tribunal Supremo, que determina que no se puede decir que los autores del 11M son los que mueren en Leganés, que no se les puede acusar directamente a los de la célula, los de la supuesta célula, y digo los que mueran en Leganés porque no sabemos si estaban muertos ya cuando se produjo la explosión, que eso es otra cosa que no podemos saber porque no se les practicaron autopsias al uso, Ujú, ni se pudieron hacer análisis a posteriori más allá del ADN, ¿no? ujú. Es cierto que en el pensamiento común, ¿no? Pues existe esta historia de que a ver si nos puedes situar, colocar las fichas bien para que todo el mundo lo pueda entender. Están los mineros o los Ujú, explosivos que vienen de una mina de Asturias. Después está la figura del chino. Se ujú. dice también que son comprados, o sea, el pago de esos explosivos es hachís, o sea, se da a cambio de Hachís. los explosivos hachís, que Ujú, después el chino va camino de Madrid con un automóvil con las matrículas ujú. cambiadas, que le para la Guardia Civil, que le pone una sanción, pero que no hay registro alguno cuando el coche estaba infestado de los explosivos y los detonadores. Y luego, pues bueno, se acabarían actualizando los atentados, ¿no? Esto que suena tan rocambolesco, ¿esto es así?
Eso es así, ¿no? La versión oficial nos dice que hay una trama asturiana. Bueno, la trama asturiana era una trama, que era la que tenían Toro y Trasorras, que eran dos Ujú. confidentes de la unidad de estupefacientes de Avilés. Ellos, por todas las misiones que han hecho y que han comentado, eran más que colaboradores, actuaban como agentes en esa relación en la que tienen policía con determinados malhechores. Yo te dejo a ti que trafiques, que hagas tus negocietes traficando droga, fundamentalmente explosivos de vez en cuando, pero fundamentalmente droga. Y luego a cambio, bueno, pues tú me ayudas a mí en operaciones. Entonces a él en un momento dado le dicen, mira, hay un tipo que se llama Yamal Amidán, que se llama El Chino, que vive en Madrid, que, bueno, pues quiere hachís. Él nunca ha admitido que le diera explosivos, ¿no? Pero bueno, llegan a algún tipo de entente, llegan a algún tipo de acuerdo. Y entonces, bueno, pues sube el chino finalmente, a través también de un confidente de la Guardia Civil que se llama Rafa Zubier. De hecho, cuando se reunían los tres, el asturiano, el chino y Zubier, se reunían delante de la comandancia de la Guardia Civil, en el bar de la Guardia Civil, en el bar donde comen los tipos de la Guardia Civil, ¿no? Es decir, todos eran conscientes allí de que estaban participando, bueno, pues en un operativo, ¿no? Entonces, este operativo se produce, el chino sube a Madrid, sube, hace un viaje normal, va con dos coches, el suyo y otro de unos compañeros. Ahí nos dice la versión oficial, que es cuando recoge parte de los explosivos, y baja él como lanzadera y con el otro coche detrás. El problema es que la vuelta la hace en un momento en el que había un temporal de nieve tremendo y coge el camino más difícil y el más peligroso y se va por la carretera de Burgos en lugar de irse por la Nacional 6 y realmente hace un recorrido muy extraño parando en una gasolinera que algunos atribuyen ese contacto en una gasolinera con esa cuarta trama, de la que pues todos hablamos, pero realmente pues no tenemos muy claro quién es, que pudo participar en el atentado y que tendría ahí pues un papel externo. Algunos consideran que es ETA, otros consideramos que son servicios de inteligencia de otros países, ¿no? En ese trayecto le para a la policía, el chino iba con un coche robado y sin seguro. Yo le pediría a todo el mundo que cojan un coche sin seguro y que le pare la Guardia Civil, es que se le cae el pelo. Y si es robado, aún más, ¿no? Entonces le Ujú. paran, consultan con la central, no descubren que es un coche robado y le multan y le dejan seguir. Pero es que al mismo tiempo había otra caravana, en este caso sí de la banda terrorista ETA, con una furgoneta, la famosa furgoneta de Cañaveras, hasta arriba de explosivos, que esa sí se para, esa sí se detiene, y se detiene a dos tipos, y se comunica públicamente que ETA iba a cometer un atentado en Madrid con esos explosivos. Es decir, mientras que unos explosivos se paran y se detienen, los otros no. ¿Llevaba el chino y el coche que llevaba detrás explosivos? Nunca lo sabremos. Es que no le abrieron ni el maletero y el coche era robado. Lo normal sería que tuviéramos acceso a esas conversaciones entre los policías que le paran, no me acuerdo ahora si eran policías o guardias civiles, y la central. No podemos tenerlas porque justo ese día el aparato de grabación estaba estropeado. Entonces no podemos tener acceso a esas informaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en teoría, el chino cogería esos explosivos, los pondría en manos del tunecino, de la banda del tunecino, y cometerían el atentado. Problema grave aquí. Bueno, hay muchos, ¿no? Estamos ya exponiendo muchos. Sí, sí. La célula del tunecino estaba siendo investigada desde un año antes por la Audiencia Nacional por el juzgado número 5 del juez Baltasar Garzón y tenían todos los Ujú. teléfonos pinchados. Entonces, si estaban comprando explosivos y iban a cometer un atentado y se les estaban grabando los teléfonos móviles, pues evidentemente algún indicio habrían tenido que tener, ¿no? Claro. Ujú. Es verdad que en las reuniones donde en teoría se hablaba de la yihad, no se dejaban entrar móviles. Y eso lo sabemos porque uno de los participantes era el imán de esa célula, que era el imán Cartagena, que era un confidente de la policía. Y que cuando ya ve que el tunecino empieza a radicalizarse, pues va a una reunión de estas y entonces el tunecino, en una escena que estuve a punto, ¿no? de empezar el libro contando justo esa secuencia porque es muy peliculera, ¿no? Entran todos a una sala, dejan todos los móviles y entonces el tunecino, Serjane, empieza a hablar de la yihad y dice que necesita mártires y que levante la mano quien quiera ser mártir, ¿no? Y entonces el imán, que era un confidente, levanta la mano también, pero acto seguido se va a su casa muerto de miedo, llama a su controlador y le dice, oye, aquí ya están pidiendo mártires, esto se está poniendo peligroso, creo que hay posibilidades de que se pueda cometer un atentado. Y entonces el controlador le dice que le deje tranquilo, que es viernes por la noche y que no son horas de llamar, que se espere al lunes. Ostras. Y entonces, claro, cuando cuenta esto Cartagena en el juicio, bueno, pues realmente generó un revuelo importante. El caso es que a partir de ese momento, el lunes ya habla otra vez con los controladores y le dicen que sí, que lo van a vigilar, pero que ya no vaya más a la célula. Y él desaparece de esa célula. Sin embargo, pocos días después, según su testimonio, va por la calle y se encuentra al tunecino
que está saliendo de un edificio, junto con otro, que es Said Berraj, el que te acabo de comentar antes, que Ujú. este casi con seguridad estuvo en los trenes porque lo identificó un guardia civil, que se llama Félix Alonso Holguín, el famoso hombre con el que se tropieza, no Yamal Zougam, sino Said Berraj, porque así lo Ujú. identificó, salen de un portal, se montan en una moto, y entonces el imán Cartagena, el confidente, decide seguirles, porque él ya no se fiaba, ¿no? Dice, bueno, aunque a mí me hayan apartado, realmente, ¿qué está pasando aquí? Entonces les sigue, y entonces cuando les está siguiendo, se da cuenta de que paran delante de un VIPS, el de la calle Colombia, que es donde él se reunía con su controlador policial. Y entonces le da un vuelco al corazón porque se da cuenta de que el tunecino también estaba hablando con la policía. Entra en Ostras. ese VIPS el tunecino, el confidente con el casco puesto para que no le conocieran, entra también en el VIPS y se encuentra en una mesa a uno de sus controladores hablando con el tunecino. Por lo tanto, si hacemos caso a Cartagena, dos personas de esa célula ya serían confidentes de la policía. Si no hacemos caso a Cartagena, por lo menos, bueno, pues tenían los teléfonos pinchados, ¿no? En el juzgado de Baltasar Garzón. ¿Qué es lo que se nos ha dicho al respecto? Que no se pudo evitar en este sentido porque las cintas de las escuchas no se tradujeron, que no tenían suficientes traductores, lo cual tampoco es cierto, porque realmente sí que había un operativo importante de búsqueda y de prevención de terrorismo islamista, porque el director del CNI, Jorge Dezcayar, era el primer civil que llegaba a la dirección del CNI y era un especialista en el Magreb. Y era un especialista en terrorismo islámico y sobre todo en terrorismo marroquí. Y no hay que olvidar que la gran parte de los culpables oficiales del 11M pues son marroquíes. Aquí pasa un poco como con el 11S, ¿no? Mm. Que se produce el 11S y se ataca a Irak cuando todos los terroristas del 11S eran de Arabia Saudí. ¿Por qué no se atacó a Arabia Saudí? Porque Arabia Saudí era un país aliado de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues aquí sucede un poco lo mismo, ¿no? ¿Por qué nadie mira a Marruecos? Porque habría que haber mirado a Marruecos, ¿no? Y no fijarse en un supuesto yihadismo internacional. Si te fijas, todo este tipo de atentados lo cometen siempre yihadistas sunís, porque es el terrorismo internacional. El chiita defiende su pueblo, defiende su Ujú. tierra. Antaño, en los años 70, en los años 80, sí que hacían o cometían atentados fuera, pero Hezbollah no actúa en Europa. Hezbollah actúa contra Israel, en los países donde están luchando fuerzas norteamericanas en Oriente Medio, pero no es un terrorismo que vaya a nuestras puertas, ¿no? Y eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando hoy tomamos la sentencia, en algún lugar de esta aparece Al Qaeda. Se indica que hay ciertos indicios de que pudiese ser Al No, Qaeda. O la versión oficial que tenemos de la sentencia va por terrorismo islámico que no tiene nada que ver por Al Qaeda. O sea, porque a grandes rasgos yo creo que la inmensa mayoría de los mortales no nos hemos leído pues, todo el fajo que al claro, final es la evidentemente. sentencia dictada, ¿no? Pero Sí. bueno, hay muchos resúmenes por ahí, ¿no? Y tú constantemente dices que no, es que no se dice la palabra Al-Qaeda por ningún lado, o no se le Hay, atribuye a Al-Qaeda. Hay un intento, evidentemente, de la Fiscalía desde el minuto uno para que apareciera Ujú. Al-Qaeda, porque era el relato y era la idea. También por un desconocimiento de lo que es Al-Qaeda, porque ningún musulmán acusado de terrorismo se ha identificado como Ujú. un tipo de Al-Qaeda. Es decir, entre ellos mismos no se denominan Al-Qaeda, por mucho que también nos lo intenten decir algunos expertos y algunos analistas. Y entonces había pues una intención de que apareciera Al Qaeda. ¿Qué pasa? Que es que no se pudo encontrar ninguna conexión de esa célula con el terrorismo internacional. Es verdad que el tunecino era familiar a través de un matrimonio de Maimouni, que es un tipo que participó en los atentados de Casablanca. Es verdad que se intentó también ligar esa célula a Abu Dada, que en teoría había sido el español que había participado de alguna manera en la infraestructura ibérica del 11S, en la operación Dátil y la operación Nova, que en su momento luego posteriormente el ministro de Justicia Dolores Delgado y Baltasar Garzón llevaron a cabo, pero a pesar de los intentos claros por ligarlo, no se pudo ligar de ninguna manera y además en la sentencia especifica que era un grupo de corte islamista yihadista sin conexión internacional, es decir, no solo no es Al Qaeda quien está detrás, sino que además no hay ningún tipo de conexión internacional. Y esto es lo más extraño de todo, porque este tipo de grupos o de células no existen. Ujú. Es que no existen. Entonces, nosotros somos los únicos, ¿no? Donde existen. Somos el único país o el único atentado donde hay una célula de este tipo. Es verdad que en algunas ocasiones hay células independientes con compartimentos estancos, en algunos casos incluso lobos solitarios, como se denomina, ¿no? En el argot, que realmente pues no tienen mucho conocimiento unos de lo que hacen otros y entonces se producen atentados, pero siempre hay una conexión, ¿no?
con un entorno, con una cúpula. Por eso en la sentencia se dice que no se ha podido establecer quiénes son los culpables intelectuales, ¿no? Porque es que Ujú. realmente no se sabe quiénes son los culpables intelectuales. Y los Sí, materiales, como correcto. digo, pues ahí sería dudar de que pudieran ser ellos, porque primero la banda del Chino, no lo hemos dicho antes, era una banda que eran de traficantes, de, bueno, pues drogodependientes ellos mismos, ¿no? Además de traficar, con el mundo de Lampa, ¿no? Estaban todo el día con prostitutas, es decir, no tenían una formación militar, no sabían montar bombas. Y en el caso del tunecino, bueno, pues eran unas personas que podían ser más o menos radicales, o al menos podían parecer más o menos radicales, pero no tenían ninguna infraestructura, ni logística, ni dinero tampoco. Es decir, ellos se reunían en el río Alberche, porque ni siquiera tenían dinero para irse a ningún sitio, se iban los fines de semana al río Alberche a hacer una especie de jornadas de la yihad, cuando realmente, bueno, pues no había ningún tipo de infraestructura. Si hiciéramos caso a la versión oficial, alguien le tuvo que dar esa infraestructura. ¿Quién? La sentencia no lo dice y la fiscalía tampoco ha querido investigarlo, porque debería haber puesto toda la carne en el asador ahí para investigarlo, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento fundamental. Se intentó decir que la persona que había liberado los móviles, cuando le mandan, el locutorio manda los móviles a liberar, era un tipo que se llamaba el señor Kalayi, que era un sirio nacionalizado español que sí tenía conocimiento militar. Se intentó plantear que fue él quien había podido montar las bombas desde el ámbito policial, pero esto no se ha podido demostrar porque no fue él quien montó las bombas y porque además, casualidades de la vida, resulta que este señor había sido escolta, chofer del juez Garzón. Ya. Resulta que su hermana había estado al cargo de las grabaciones, una de las personas que había estado al cargo de las grabaciones de la célula del tunecino, y su mujer, pues según algunas informaciones, también participó en el descubrimiento de la furgoneta Alcalá porque era policía, ¿no? Es un tipo que también pues, ha trabajado mucho en actividad contraterrorista, realizando labores encomiables, por eso pues ahora el hombre está retirado y se le intentó cargar el muerto en su momento, ¿no? Porque realmente no hay nadie en la trama que pudiera haber fabricado las bombas y mucho menos haber cometido el atentado, como digo, con la precisión militar, ¿no? Que tiene este atentado, ¿no? Ujú. Es muy oportuno que la mayor parte de los partícipes, identificados como tales, muriesen en un acto suicida en ese famoso piso de Leganés, ¿no? En el que además muere un policía. Ujú. ¿Esto es demasiado oportuno? ¿En tu opinión, efectivamente es un acto suicida o hay un lado oscuro en toda esta trama que no se ha contado oficialmente? Esto es como, como definía Fernando Mújica, esto es lo que en inteligencia se denomina un cierre de expediente. Mm. Y tú necesitas cerrar el expediente y necesitas que nadie hable. ¿Y entonces qué haces? Bueno, pues reúnes a todos los terroristas o a todos los supuestos terroristas en un piso que nos han dicho que estaba en la calle Martín Gaite, en Leganés, y que se descubre primero por un tiroteo, luego porque un policía descubre en unos folios un teléfono y a partir de ahí siguen el teléfono y llegan a una empresa de alquiler, ¿no? Una cosa también como muy de película, para no Mm. admitir que ese piso estaba siendo controlado por la policía, que ese piso había sido utilizado precisamente para unir a un grupo de narcotraficantes y luego detenerlos. Esto también es común, tú tienes una serie de pisos, a través de un infiltrado haces que todos estén juntos y los detienes a la vez. Los vecinos ya lo sabían, sabían que era un piso controlado por la policía, con lo cual cuando ya empieza el follón y el lío, ellos no se sorprenden, porque estaban acostumbrados a todo eso, ¿no? Eso por un lado en ese piso. Luego todo lo que sucede dentro lo sabemos porque nos lo han dicho los servicios de inteligencia marroquíes, que son los que en teoría acceden a las llamadas telefónicas que realizan los supuestos terroristas hablando con su familia, hasta el punto de que hay verdaderos adivinos, porque la policía llamaba a algunos de los familiares de los que estaban allí en ese piso para preguntarles, oye, ¿te han llamado ya? ¿Te ha llamado ya tu hermano? ¿Te ha llamado ya por teléfono? Y dice, bueno, ¿y a mí por qué me tiene que llamar? Ah, es que está en un piso. Ah, sí, 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 es que creemos que se va a inmolar. ¿Te ha llamado ya? ¿Cómo sabían los policías que iban a llamar, ¿no? A determinada persona? Uno de ellos testifica en el juicio y dice que cuando le llaman por teléfono, el que se suponía que era su hermano, no era su hermano. No le reconoce la voz. Y le dice, bueno, ¿tú quién eres? ¿No? Dice, no, soy tu hermano. Dice, ¿mi hermano quién? Tú no eres mi hermano, ¿no? Es decir, hay unas llamadas ahí muy extrañas que se producen y que a través, insisto, del Servicio Secreto Marroquí, que es el que nos da la información, pues monta un poco esa tesis y esa versión oficial, ¿no? Para más Inri, puerta con el piso en concreto, había otro piso de un policía especializado en escuchas antiterroristas, ¿no? De casualidad. Casualidades, que además tenía archivos de escuchas a la banda terrorista ETA, que cuando explota el piso de Leganés, parte de esa documentación aparece allí volando, ¿no? Lo cual también hace a muchos pensar que realmente estaba ETA detrás, alimentando aún más la ceremonia de la confusión. Y por si esto fuera poco, pues aparece entre todos los escombros un documento de identidad, exactamente igual que el pasaporte de Mohamed Atta en el 11S, con la identidad del chino, con la foto de Yamal Hamidán,
que insisto, seguramente no se llamaba Yamal Amidán, Ya. y que también ayuda a reforzar esa tesis. Los restos de los cadáveres no se les hace una autopsia normal, al uso, se identifica el ADN, faltaba el ADN de uno, de Alequem Alamari. Alequem Alamari, que había trabajado con el CNI y que bueno, pues meses después, 3 meses después del atentado, aparece un Skoda Fabia en las inmediaciones de la estación de Alcalá. Se investiga ese Skoda Fabia, dentro aparece el ADN de Alequem Alamari. Pues decían, bueno, pues ya tenemos todo el relato oficial. Problema, que en el juicio se demostró que ese coche no estaba allí el 11M y que había sido colocado 3 meses después. El juez decide sacar esa prueba del caso, pero acepta lo que había dentro del coche, lo cual es completamente inexplicable. Es decir, dice, hay una prueba falsa, pero la prueba que hay dentro de la prueba falsa la Sí, identifico sí. como buena y además no proceso a nadie por esa prueba falsa, porque tendría que haber procesado a alguien por haber Claro. puesto esa prueba falsa, porque en la furgoneta Alcalá y en la bolsa, bueno, pues podemos tener diferentes tipos de opinión unos analistas u otros, pero en el caso del Skoda Fabia, que era el coche, evidentemente es una prueba que se pone a do. ¿Qué se consigue con esto? Que no haya testigos, que no se pueda interrogar a nadie. Entonces, los únicos que realmente habían estado con conocimiento de lo que podía estar pasando, que eran confidentes de la policía, de la Guardia Civil, del CNI, que podían haber tenido contacto con explosivos o que podían tener algún tipo de radicalismo islámico, a eso se les elimina. Y solo se quedan quién, pues el minero, Yamal Zogam, que no tenían absolutamente nada que ver y por lo tanto pues no podían cantar porque no conocían absolutamente nada al respecto. Por eso digo que es un cierre de expediente en este sentido perfecto, ¿no? Lo del piso de Leganés, bueno, pues también tiene un componente importante con lo que comentabas antes de los Geo. Hay que comentarlo, la gran víctima olvidada es el Geo Torronteras, el pobre Geo que muere porque cuando explota el piso hay un ladrillo que le secciona la femoral y bueno, pues el hombre fallece, pero es irregular esa actuación de los Geo, ¿no? Según han denunciado los propios Geo, porque los Geo no querían entrar, los Geo querían esperar y que llegara un intermediario porque no había riesgo, todos los pisos estaban desalojados. Entonces, ¿por qué se entra? Porque un mando político da la orden de entrar. Y cuando entran, explota. ¿Y qué explota? Una carga de goma 2 eco, en este caso sí que estaba puesto en la puerta. Es decir, no es un suicidio de que ellos tuvieran cinturones y cuando va a entrar el geo se los hacen explotar. No, no, Sí, sí, sí. la carga estaba en la puerta. Hay muy pocos restos de sangre. Algunos investigadores creen que ya los terroristas estaban muertos cuando se produce la operación. Y luego hay uno que tiene los pantalones puestos al revés. Lo cual es muy extraño porque, bueno, pues aunque hubiera tenido cierta prisa, ¿no? En vestirse cuando hubiera empezado el asalto policial, pues evidentemente no te pones los pantalones del revés y estás durante horas en ese asedio con los pantalones al revés, ¿no? Hay muchas dudas sobre ese piso y, bueno, pues a partir de ahí ya el argumento fue, ya hay suicidas, ya tenemos un atentado islamista, con lo cual, pues, y además tenemos la goma 2 eco, con lo cual, pues ya nos tenemos que olvidar de tesis conspiranoicas, ¿no? Y a partir de ese momento se configura una versión oficial que se intenta mantener y que poco a poco se va diluyendo, pero consigue llegar al final a esa sentencia, que nos da una verdad, como decías antes, que si la gente leyera la sentencia se quedaría sorprendida, pero lo que se ha impuesto es la verdad mediática, ¿no? Que es esa sentencia edulcorada para que fuera lo que la fiscalía originalmente quería que fuera, ¿no? Me gustaría preguntarte por si algo dice la sentencia respecto de el que para mí es mi capítulo favorito de tu obra, Las claves ocultas del 11M, que es la pinza franco-marroquí. Y es que bueno, ya lleva bastante tiempo, ¿no? Pues el excomisario Villarejos afirmando que los culpables del 11M son Francia-Marruecos. Tú en tu obra, la verdad es que pones todos los indicios un poco para que el lector llegue a su propia conclusión. Pero yo cuando lo leía, a mí me da la sensación de que tú me estás llevando de la mano a una conclusión que eh, es bastante fuerte, ¿no? Pues lo que vamos a contar un poco y me gustaría que al público le relatases qué es lo que opinas de esto. Y es que el expresidente, el ex primer ministro francés, Jacques Chirac, es un personaje que de alguna manera presiona, ¿no? O le viene a decir al expresidente José María Aznar, bueno, tenemos aquí un pacto que ya hizo hace tiempo el anterior rey, ¿no? El rey Juan Carlos con los Estados Unidos para finalmente ceder Ceuta, Melilla, las Islas Canarias a Marruecos. Venga, danos prisa, por lo menos con Ceuta y Melilla, esto hay que ceder ya la soberanía. Y Aznar se niega. Y parece que da la sensación de que o bien la participación de Marruecos-Francia o bien
la falta de colaboración o la falta de entrega de información de ambos países en la investigación del 11M es casi como una especie de venganza por la falta pues bueno, de cesión de soberanía por parte del gobierno español de Ceuta y Melilla a Marruecos. Lo tenemos que entender así. Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. Esto sería un elemento más. Es decir, yo no le doy la importancia capital. Yo creo que la amenaza más importante ahí va sobre todo en la alianza de España con Estados Unidos que pudiera amenazar, ¿no?, la hegemonía francesa y alemana, sobre todo en el centro de Europa. Pero hay que decir que Chirac odiaba a José María Aznar, que el episodio de Perejil es muy importante porque cuando el gobierno marroquí, la primera idea era invadir Ceuta y Melilla. La gente no lo sabe y entonces se le plantea esto a los servicios de inteligencia y los servicios de inteligencia marroquí dicen no podemos invadir Ceuta y Melilla porque entonces generamos un problema muy grave. Pero como la política de Marruecos en general, los países que no son democráticos suelen mirar muy a largo plazo, entonces van poco a poco, ¿no?, cada vez arañando y rascando más. Ahora eso lo entendemos porque estamos viendo cómo realmente se plantea la soberanía de Ceuta y Melilla, incluso de las Canarias, ¿no? Pero entonces no se sabía mucho. Hemos tenido también información desclasificada recientemente de la CIA que plantean que el propio rey Juan Carlos ofreció a Estados Unidos la soberanía de Ceuta y Melilla para Marruecos. En el caso de Ceuta, la soberanía completa para Marruecos y en el caso de Melilla establecer una ciudad poco con una soberanía compartida. No hay que olvidar que al rey Juan Carlos lo pone ahí fundamentalmente Estados Unidos para tener un control del Mediterráneo, de ese estrecho, y tener ahí pues un país aliado, que ya lo tenían con Franco, pero bueno, el rey Juan Carlos, no olvidemos que decía que era hermano de Hassan II, ¿no?, del Sí, sí, rey sí. de Marruecos, una relación muy personal, ¿no? Entonces tienes, cuando se produce lo de Perejil, decide el gobierno marroquí probar hasta qué punto España va a contestar, eso es la toma de Perejil. España contesta y contesta con el ejército, con aquella famosa diatriba, ¿no?, cuando decía Trillo al alba, pues todo también muy peliculero, ¿verdad? Y Como entonces era él. presenta allí tropas, evidentemente. Y entonces Aznar decide dejar las tropas, pero recibe una llamada de George Bush y le dice que retire tropas, que no ponga tropas ahí. ¿Por qué Marruecos está destinado a ser un socio preferente de la OTAN? Entonces todavía Aznar no sabía, no sé si Bush sabía, que iba a ser el socio preferente en el sur de Europa, norte de África, como quieras verlo, sobre todo para el control de las inversiones chinas, para el control del yihadismo o para azuzar el yihadismo y justificar una intervención en el Sahel, también para detener los intereses de Rusia en África, que también ahí son muy importantes, y evidentemente te interesa mucho más tener a un dictador en un país y vas a hacer labores de este tipo que una democracia o una supuesta democracia, ¿no? Entonces, en ese contexto, Aznar cede y hay una cena. Bueno, a partir de ese momento, el gobierno marroquí, que tenía pues, sus más y sus menos, evidentemente, con Aznar, establece una conexión con Chirac a través de un familiar del monarca alauí que viaja a Francia, y a partir de ahí se decide atacar a España, atacar los intereses económicos y empresariales. Las pruebas que tenemos es que se decide atacar intereses económicos y empresariales, que no van más allá. Pero en una cena, Jacques Chirac amenaza a Aznar y le amenaza con terrorismo. Esto todos lo hemos interpretado siempre como en una amenaza de estas que hacía Francia siempre, ¿no?, que nos decía, bueno, si no pasáis por el aro, no vamos a detener a los terroristas en el paraíso, ¿no?, en el refugio francés, no vamos a colaborar con nosotros, etcétera, etcétera. No podemos saber si en ese momento le estaba amenazando con un terrorismo que luego se pudiera calificar de yihadista, o no sabemos si le estaba amenazando directamente con que los servicios de seguridad franceses pudieran participar en un atentado terrorista. Esto es muy fuerte, como dices, pero esta es la conclusión que tienen ahora mismo la mayor parte de los analistas de inteligencia españoles y que ha salido a la luz precisamente siendo Villarejo el que lo ha difundido, pero hay otros que lo llevan difundiendo antes. Lo que pasa es que Villarejo tiene un interés adicional y es que él tiene datos que todavía no ha dado, parte de su archivo tenía esos datos, y él empieza a disparar a todos los sitios avisos para navegantes, diciendo, como a mí me empapeléis, como a mí me metáis en la cárcel y me condenéis, voy a empezar a contar cuáles eran esos intereses empresariales que había que atacar. Por eso saca a BBVA a colación en sus declaraciones, en el escrito de la Audiencia Nacional, por eso habla del asalto de SACIR, por eso habla de determinados elementos, ¿no?, que podrían no tener que ver con el 11M, pero que él dice que sí tienen que ver porque hay algo más detrás, ¿no? Evidentemente hay
reuniones entre los servicios de seguridad franceses y marroquíes previas al 11M, existen. No podemos saber realmente lo que se dijo en esas reuniones, pero analistas de inteligencia del CNI en concreto han elaborado informes donde se plantea que en esas reuniones se habló del 11M. ¿Le podemos dar crédito a esto? No tenemos más pruebas que esas. Entonces yo en el libro, como bien dices, las expongo. No puedo dar más información porque no la tengo. Si la tengo, evidentemente lo daría. A lo mejor si la tuviera, no estábamos hablando tú y estaba en una caja de madera. También hay que plantearse esto, ¿no? Ujú. Hay gente que dirá, pero bueno, qué barbaridad estás diciendo. ¿Cómo puede ser que un país teóricamente aliado cometa atentados terroristas en tu propio país? Hay periodistas españoles a sueldo del gobierno de Marruecos. Hay ministros a sueldo del gobierno de Marruecos, también lo cuento en el libro. Hay políticos que han desarrollado su carrera después de salir del gobierno español en empresas francesas y en empresas marroquíes. Y evidentemente hay una quinta columna en España, y no solo en España, sino en toda Europa. Lo hemos comprobado ahora con el famoso Morocco Gate, que nadie quiere investigar. Todo el mundo quiere investigar el Qatar Gate, nadie quiere investigar el Morocco Gate. ¿Por qué hay tantas cesiones a Marruecos por parte de Europa en materia agrícola, en materia empresarial? ¿Cómo puede ser que en Marruecos se estén cultivando determinados productos de regadío mientras que aquí tenemos una sequía inmensa? ¿Cómo puede ser que Europa le esté financiando proyectos de regadío a Marruecos mientras que Andalucía pues se tiene serios problemas, ¿no? Para poder tener una producción más o menos normal. Bueno, porque Marruecos es el elegido, ¿verdad? Para tener ese puesto ahí. ¿Que esto tenga que ver o no con el 11M? Pues eso ya es la opinión que pueda tener cada uno. Yo sí creo que Francia y Marruecos aprovecharon muy bien el post-11M. Por eso hablo de ellos en esa tercera parte del libro que se llama Encubridores y Ganadores, ¿no? Los Ujú. encubridores son las cloacas del Estado, fundamentalmente, y escribo un poco toda esa trama de encubrimiento, y luego tenemos ganadores, que serían Francia, Marruecos, y como te exponía al principio, a un nivel más general y más geopolítico sería Estados Unidos, que se beneficia de ese apoyo internacional para su guerra contra el terror, que no era nada más ni nada menos que intereses económicos e intereses geopolíticos también derivados de la alianza con Israel, que no hemos hablado de Israel en ningún momento, y que evidentemente también es un país importante, entre otras cosas, porque todo lo que hacen los servicios secretos franceses y marroquíes lo saben los servicios secretos israelíes, porque Marruecos, aunque a muchos les sorprenda, pues es un país aliado de Israel. No es casual que Pegasus, el software famoso, ¿no?, con el que se está espiando presuntamente a políticos en España, pues sea de Ujú. factora israelí. Bueno, y además es que lo que comentabas es que al igual a la gente le sorprende el hecho de que un país aliado cometa un acto terrorista sobre tu propio país, ¿no? Bueno, ¿qué acaba de ocurrir con el Nord Stream, ¿no? Vamos a ver, quien se piense que ha sido Rusia quien ha volado su propio gasoducto cuando directamente podría haberlo, oye, lo cierro, punto y ya está, que ha sido al final el mayor perjudicado de que se ha volado el Nord Stream con la cantidad de millones de euros que ha supuesto su construcción y que parece ser que la reparación de este ya es imposible, te lo deja todas las claras, ¿no? Y además fue hace unos meses, ¿no? Un ex premio Pulitzer que dijo que él tenía Seymour Hersh. información, Seymour efectivamente, de Hersh. que era Estados Unidos, ¿no? El propio que había Bueno, armonizado. Seymour Hersh llega a acusar directamente a la Casa Blanca de haber dado la Sí, orden, sí, sí. pero que tampoco nos tiene que extrañar porque Victoria Nuland, hasta hace poco su secretaria de Estado, Ajá. cuando ya pues meses antes de que se produjera la intervención militar rusa en Ucrania, ya hablaba de que Nord Stream no se podía abrir, porque la clave de Nord Stream ahí es que lo que iba a hacer era reforzar la alianza energética entre Rusia y Europa, y ya no se iba a necesitar a Ucrania porque el gas no tendría que pasar por Ucrania, tendría que pasar por el Báltico. Hay muchísimos ejemplos en la historia. Yo estuve tentado de ahí ponerme a hablar de muchos atentados de falsa bandera, pero no quería hacerlo porque realmente, bueno, yo creo que es evidente que es un atentado de falsa bandera. A partir de ese momento, sobre todo, se empiezan a potenciar este tipo de ataques que algunos denominan de guerra híbrida. Ya es muy difícil saber quién está cometiendo los atentados. Siempre hay británicos detrás. A los meses siempre nos enteramos de que hay algún proyecto británico. En el caso de Nord Stream aparecen los británicos, pero en el ataque, por ejemplo, el puente de Kerch de Crimea, también aparece un informe de los británicos, aunque últimamente se está centrando mucho la vista en los alemanes. Al final tenemos a muchos países con servicios de inteligencia que hacen operaciones en países aliados y que utilizan infraestructuras propias. Y esto también me gustaría dejarlo claro. Hay personas que no entienden y dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser que un agente de inteligencia español colabore en esto? Porque el agente de inteligencia español lo que ha hecho es cubrir, los que participaron, quiero decir, en la trama de encubrimiento, Sí. han encubierto una acción sin saber realmente quiénes son los verdaderos autores.
Y para saber quiénes son los verdaderos autores tenemos que mirar a países aliados. Y ese melón evidentemente no se puede abrir porque entonces pondría en tela de juicio no solo la política exterior de España, sino también pondría en tela de juicio la propia existencia de la democracia. Ese es el abismo al que nadie se quiere asomar y es el que hace pues, que sigamos negando determinados elementos que son evidentes y que, bueno, pues que no se pueden investigar. En Estados Unidos, afortunadamente, con la ley que tenemos de información, podemos tener acceso a documentación. Es verdad que muchos años después de que pasen las cosas, pero vamos configurando un relato más o menos acorde con la historia. En España no tenemos desclasificaciones, con lo cual es muy difícil. Fíjate, todavía estamos hablando sobre el 23F o sobre Carrero Blanco, que pudieron ser, sobre todo el atentado a Carrero Blanco, una operación muy similar a esta. Porque en el caso de Carrero Blanco también tenemos una operación montada por terroristas, en este caso de ETA, y una participación que, bueno, pues últimamente ya, ¿no? Periodistas como Pilar Urbano directamente pues le han puesto nombre y apellidos a una intervención de Estados Unidos precisamente por la negativa de Carrero Blanco a entrar en la OTAN. El 23F, Suárez no quería tampoco hacer cesiones a Estados Unidos en materia OTAN y hace un viaje, lo cuento en el libro también, a Estados Unidos justo previo al 23F, y luego hace ese discurso enigmático para algunos, que yo creo que es evidente, ¿no? Cuando dice que había una amenaza para nuestra democracia, no estaba hablando de un golpe interno, estaba diciendo que estábamos convirtiéndonos en un protectorado de Estados Unidos. Entonces, vemos cómo, pues a lo mejor el 11M es el tercer episodio y el más grave, evidentemente, de todo este proceso. Esto no quiere decir que servicios secretos franceses, que servicios secretos marroquíes o que servicios de inteligencia británicos o norteamericanos participaran en el atentado. Puede que sí, no quiere decirlo, pero es muy posible que tuvieran información y que la pudieran haber ocultado, ¿no? Ujú. Y eso, pues al final también pues, es igual de grave y expone, bueno, pues esos agujeros, esas claves ocultas, pues que algunos seguimos empeñados en desvelar y que pues otros pues se les escuece mucho, ¿no? Que las planteen. Y que aparecen en la nueva obra de Lorenzo Ramírez, Las claves ocultas del 11M. Lorenzo, escuchándote, ¿no? La verdad es que es una madeja bastante complicada de asimilar, el poder tratar de desenredar todo este lío. En tu obra lo haces leer de una forma muy sencilla. Además, la letra es grande, que yo siempre lo agradezco en editoriales como, de verdad, la esfera de los libros es que siempre hace libros de este estilo. O sea, Yo son maravillosos. tenía una idea general que además durante toda la obra lo he tenido muy claro. Hay tantos nombres Sí, implicados, hay tantos elementos que he intentado hacerlo sencillo, es decir, no he hablado de todo el grupo de terroristas, he expuesto las claves fundamentales. En la primera parte del libro ayudo a entender lo que sucedió en aquellos días, sobre todo para que no tenga un contexto nacional ni internacional. sí, Lo he intentado hacer también de forma trepidante para que se pueda leer casi como si fuera una novela, y aunque hay tal cual. partes que son que tienen un poco más de enjundia, pero bueno, yo creo que el libro poco a poco va abriéndose y al final pues termina en una reflexión general que hace a muchos pensar en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y al final es un poco la idea. Yo quiero que este libro sea pues un punto de partida, ¿no? A partir del cual pues ahora ya lamentablemente los atentados prescriben, a no ser que un tribunal internacional pues decida tomar cartas en el asunto, porque evidentemente es un crimen de lesa humanidad y por lo tanto no tendrían que prescribir. El juez Bermúdez sabrá por qué determinó que no era un crimen de lesa humanidad, ¿no? Pero bueno, al prescribir, pues yo espero que se pueda hablar de esto de una manera más clara y que haya voces, sobre todo algunas de las que mencionan en el libro, pues que puedan darnos información, porque ellos tienen mucha más información de la que puede tener un periodista, que al final el libro está hecho en un 99,9% con fuentes abiertas, con lo cual se puede comprobar todo lo que digo y las 300 notas a pie de página yo creo que lo corroboran. De hecho, es un sabor agridulce, ¿no? Que cuando yo ayer me leía el epílogo y hablas de que, efectivamente, a los 20 años, es decir, ya prescribe la posibilidad de seguir enjuiciándose o que en sede judicial pues, se lleve a cabo una investigación o una condena por este delito más allá de lo que se ha determinado, ¿no? Y dices, joder, con la cantidad de cosas que aparecen en esta obra, que me imagino yo que la gran mayoría o que muchas de ellas no aparecen todavía en la sentencia y que el hilo todavía es bastante largo del que seguir tirando, da Ujú. sensación, ¿no? De lo único que podrá haber ya será más investigaciones, más inconformistas como nosotros que queremos seguir sabiendo más, pero no habrá más consecuencias penales por el mayor atentado de la historia de España. Hay una juez que intentó ir un poco más allá, una querella contra Sánchez Manzano, y quiso ¿No? aprovechar esa querella para poder descubrir quién estaba detrás de la destrucción de los trenes y sacar un poco más de jugo y de miga y poder también propiciar que se abriera otra vez la causa general del 11M. Y bueno, pues ha acabado en un psiquiátrico
Bueno, pues no puede recibir visitas y además se pasó muchos meses denunciando la persecución de la brigada de Villarejo y de esa dirección adjunta operativa de la policía, que entre otros trabajos, pues parece que según ella al menos, pues se dedicó a presionarla y a apretarla, ¿no? Mm, Bueno, pues es una víctima también del 11M, poco conocida, mm. pero bueno, es un aviso a navegantes, ¿no? Si te atreves a plantear determinadas preguntas, sobre todo si te atreves a reclamar responsabilidades penales, pues puedes acabar mal, ¿no? Por eso entiendo, y esa sensación agridulce, porque el libro es un llamamiento a las personas que tienen la información para que la faciliten y para que la den, ¿no? Mucha gente que me dice, bueno, pero entonces, ¿dices o no dices quién ha cometido el atentado, ¿no? Pero bueno, te digo quiénes han ganado con el atentado y te doy los suficientes indicios para que puedas plantear dudas sobre la versión oficial, ¿no? A partir de ahí, pues el resto del trabajo lo tienen que hacer otros, ¿no? Claro, está claro, está claro. Oye, Lorenzo, efectivamente, la causación del atentado lo que generó es un cambio de tendencia política en España, pues pierde las elecciones el PP, alineado con OTAN, Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, gana las elecciones el PSOE. La pregunta, por lo tanto, sería ¿esto que fue inesperado? Porque en un principio parecía que el PP iba a ganar las elecciones. Este cambio histórico que genera el 11M hace que hoy podríamos imaginar, si no hubiese existido el 11M, ¿qué sería de España hoy, geopolíticamente Bueno, hablando? esta es una de las ideas con las que me enfrento sobre todo, ¿no? Con muchos teóricos de la Ujú, versión disidente. Porque si te fijas, la política exterior con Zapatero, más allá de los gestos, más allá de lo que te ujú, comentaba de Afganistán y más allá de hacer declaraciones en contra de Estados Unidos, la política exterior de Zapatero fue exactamente la misma. De hecho, puso de ministro de Exteriores a Moratinos, un señor que no tenía ningún problema en hacerse fotografías en las cuales detrás aparecía el mapa de España y el ujú, mapa del norte de África, poniendo que Ceuta y Melilla eran ciudades marroquíes, ¿no? Un ujú. moratino que además ha tenido relación también, ¿no? Familiar con determinados elementos marroquíes y que, bueno, digamos que es un hombre que estaba cómodo en Marruecos. Marruecos es un país fundamental para Estados Unidos, como te comentaba antes, y de hecho desde el año 2006, es decir, en plena legislatura de Zapatero, es cuando Estados Unidos decide que ya Marruecos sea el escogido para capitanear ese control del estrecho. Con lo cual, una cosa son los gestos, la política y luego otra cosa lo que realmente se hace. La cuestión de si hubiera ganado el Partido Popular, hubiera habido algo distinto, nos la contesta el propio hecho electoral cuando gana Mariano Rajoy. Es decir, cuando gana Mariano Rajoy, porque Rajoy era el que tendría que haber ganado, en teoría. Digo en teoría porque las encuestas no estaban tan claras como algunos piensan, también pongo algunos datos en el libro. Estaba más reñido de lo que muchos creen, pero bueno, aceptemos, ¿no? Que el PP iba a ganar las elecciones. Si hubiera ganado Mariano Rajoy, hubiera hecho lo mismo que hizo Mariano Rajoy cuando llegó al poder. Decir, no ha habido ningún tipo de variación en política internacional y en política nacional tampoco, porque todo lo que ha hecho o lo que hizo el Ministerio de Interior con Mariano Rajoy, sobre todo en la cuestión catalana, con esa policía patriótica, por la que luego en parte se sentó Villarejo en el banquillo, que eran los mismos agentes, los mismos elementos que habían participado en esa investigación del 11M, que de hecho las comisiones por esa policía patriótica catalana descubrimos cosas del 11M porque eran los mismos, lo que hizo fue crear un sentimiento en el pueblo catalán de reivindicación de su propio nacionalismo y de su propio separatismo. Esto en inteligencia y en psicología de masas, es de libro, es decir, tú aprietas, aprietas, aprietas para generar en el otro, ¿no? Pues un movimiento importante de rechazo, ¿no? ¿Habría pasado algo si Rajoy hubiera llegado a la selección, al gobierno y Zapatero no, en términos de evolución española? Yo estoy prácticamente convencido de que no. Y he hablado con ministros de la época y conozco cómo pensaban ellos. Y al final yo creo que el pecado original está ahí en el diseño de la Constitución, en el diseño de la ley electoral, que nos iba a llevar de una u otra manera a una situación muy parecida, ¿no? Es verdad que a lo mejor no se hubiera justificado el que pues terroristas pudieran haber estado en las instituciones. Es verdad que eso a lo mejor hubiera sido más difícil de asumir, pero si te fijas en otros países que han tenido movimientos también parecidos, movimientos terroristas, al final esto se hace. En el caso de Irlanda, se produce. Y ahora que hablamos de Irlanda, te voy a decir una cosa que no he mencionado en todo este Ajá. tiempo, pero que también es otra clave importante. Al principio se pensó que era posible que una facción de ETA descontrolada hubiera cometido el atentado de una forma similar a como actuó el IRA auténtico. ¿Te acuerdas que el IRA se desgajó? Porque claro, la estrategia es
¿cómo voy a presentar yo públicamente a unos terroristas para que tengan cargos públicos? Pues tengo que decir que esos terroristas son buenos. Y para que esos terroristas sean buenos, tiene que haber otros terroristas que sean más malos que los buenos. Entonces creo un movimiento, el IRA auténtico, lo persigo hasta la muerte, que hay un atentado, el atentado de Omagh, que para López Bru, al cual le mando un saludo aquí, que es otro de los investigadores, es clave para entender todo esto. Entonces, ¿es posible que esa opción se barajara? Sí, porque este atentado era un atentado reversible. Era un atentado, como no sabes quién lo ha cometido, se lo puedes atribuir a quien consideres en función de las pruebas que tú vayas colocando. Y que eso estuvo sobre la mesa, estuvo sobre la mesa. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que habríamos llegado a la misma situación y habríamos llegado pues, a un contexto como el actual, en el que quien hubiera estado en el Palacio de la Moncloa habría cedido el Sáhara Occidental a Marruecos, quien hubiera sido, que habría aumentado, que habría permitido la presencia de las tropas norteamericanas en España con ese acuerdo al que llegó Aznar en su momento con Bush para que los SEALs operaran en todo momento y lugar. Y también, pues, España habría dado un paso hacia atrás en esa nueva configuración de esos Estados Unidos de Europa, que cuando algunos hablábamos de los Estados Unidos de Europa nos decían que estábamos locos y ahora ya tenemos. Hemos perdido la soberanía monetaria, tenemos un banco central, hemos perdido la financiera, tenemos unos fondos Next Gen, hemos perdido la militar, vamos a hacer compras conjuntas y vamos a perder también la sanitaria. Con lo cual, bueno, pues que venga Dios y lo vea si esto no son los Estados Unidos de Europa, ¿no? En esos Estados Unidos de Europa sobraba alguien y sobraba España, ¿no? Y fue una manera también de quitárselos de en medio. De una forma muy similar a como se han quitado ahora Alemania de en medio. Porque Hombre, Alemania ha dejado de ser la locomotora de Europa, Alemania ya no tiene peso en la toma de decisiones. ¿Y quién emerge ahí para liderar los Estados Unidos de Europa? Francia con Emmanuel Macron. No es casualidad. De aquellos polvos vienen estos lodos. Lorenzo Ramírez, que te deseo muchísimo, muchísimo éxito Muchas gracias. con las claves ocultas del 11M. Os voy a poner, amigos, el enlace de donde podéis adquirir el libro de Lorenzo, que es una auténtica pasada. Libro imprescindible para conocer toda esta trama. Existen otros libros sobre el 11M, por supuesto, pero ninguno que lo articule con tanta precisión, con tanta sencillez, que es lo difícil para desmadejar esta trama tan compleja y contado pues para absolutamente todos los públicos y en un momento tan actual, 20 aniversario del atentado más horrible y más importante de la historia de España. Oye, Lorenzo, antes de terminar, te voy a hacer alguna preguntita de estas que les Venga. gusta conocer a los seguidores que siguen Desafío Viajero sobre el invitado. Yo sé de buena tinta, Lorenzo, A ver. que esto no se acaba aquí, ¿no? Que tú tienes muchas pasiones geopolíticas y que estás manos a la obra con otra obra, ¿no? Nunca mejor dicho. Bueno, vamos a intentar contar. Te he dicho que de aquellos polvos vinieron estos lodos, pues vamos a meternos en los lodos y vamos a contar realmente cuál es el origen, ¿no? de la situación actual que estamos viviendo geopolítica, sobre todo en Europa. Y vamos a intentar también entrar a fondo de cuál es el papel que juega Europa en esa lucha por la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos, con el foco ucraniano, pero al final el foco ucraniano es uno más, pero sobre todo explicándole a la gente cuáles son esas relaciones reales que están, pues, o que subyacen debajo de las acciones y de lo que vemos en todos los medios de comunicación. Afortunadamente, la esfera ha querido seguir apostando. Yo estoy muy cómodo con ellos. Insisto, he tenido total libertad de trabajo. Estoy muy cómodo también con todo el staff. Así que, pues nada, les agradezco la confianza y esperemos, pues, tener una obra. No te voy a dar fechas porque ya sabes que esto es complicado, pero bueno, ya estamos trabajando en ella. Como decía Aznar, estamos trabajando en ello. Bueno, pues yo estoy trabajando ya. Estoy trabajando en este libro y bueno, pues todos los que escuchan el podcast, el Despegamos todos los días, pues van a ver también plasmado y el Gran Reseteo con César Vidal van a ver plasmado parte de todo esto. Vamos a explicar bien esa pelea, esa guerra monetaria con las divisas digitales de Banca Central. Vamos también a analizar esa pelea energética, hacia dónde nos llevan, hasta qué punto las renovables son un problema o son una solución. Y también hablaremos de tecnología, de esa batalla por la tecnología con esos semiconductores en los cuales pues tanto China como Estados Unidos están poniendo mucha tela o mucha carne en el asador y en la cual pues hay una empresa europea, holandesa, que es la fabricante de los semiconductores y que también tendrá algo que decir en todo esto, ¿no? Vamos a intentar explicarlo de forma sencilla, un libro que yo creo que tendrá alguna página más del que tienes en la mano, que tampoco es muy Que fino. tampoco es corto, ¿eh? Tampoco es corto. Pero bueno, intentaremos contarlo de Eh, forma sencilla. Yo siempre digo que en general la economía, la política se explica de forma complicada y difícil para que no nos enteremos y para que no nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Eso Es es. más sencillo de lo que parece, se puede llevar a la tierra. Mi labor de divulgación desde el principio siempre ha sido plantearlo como si se lo estuviera contando todo a un amiguete en un bar que no tiene ni idea de lo que le estoy hablando, a una persona
que no haya leído nada al respecto y bueno, pues daremos las claves ocultas, en este caso, pues de ese suicidio europeo, ¿no? Que lamentablemente pues estamos viviendo. Ujú. Por eso, como estáis viendo, aventureros, el tema del 11M es solo una cajita en el almacén que tiene en su cabeza el propio Lorenzo. Porque, como veis, si queréis seguir todos los temas de geopolítica y de actualidad que constantemente hace Lorenzo Ramírez, pues tenéis, como acaba de citar, el gran reseteo, el despegue, porque ¿dónde podemos seguirte exactamente? ¿Dónde La podemos voz, escuchar o verlos? es el podcast La Voz de César Vidal. Está en la Ujú. web de César Vidal, cesarvidal.com, pero también está en todas las plataformas, Spotify, Apple, iVoox, está en todas las plataformas de podcast. La Voz de César Vidal, la Ujú. sección que hago yo se llama Despegamos. Despegamos. Despegamos, eso es el podcast, que además es afortunadamente uno de los más escuchados de España, está en todas las plataformas y luego pues tenemos también una aplicación que es cesarvidal.tv, que esa ya es de suscripción, que además de este contenido, pues los sábados tiene un programa de geopolítica que se llama El Gran Reseteo. Pero bueno, en abierto pueden escucharnos todos los días. Además, bueno, pues cuando uno quiera, ¿no? Es lo bueno de los podcasts. Nosotros hemos hecho radio durante toda nuestra vida, nos metimos en el mundo digital ya hace muchos años y afortunadamente, bueno, pues hemos ido acompañando también este cambio también en la cultura de consumo de información. Y además, bueno, pues lo explicamos de una manera bastante con rigor y con también, pues con humor, ¿no? Que a pesar de las desgracias que están ocurriendo, intentamos también darle un toque de humor, porque si no, realmente pues acabaríamos todos los días de psiquiatra, ¿no? Y no, lo que queremos es Sí, mirar sí, hacia sí. arriba. Como dice César Vidal, los gigantes nos parecen gigantes porque los vemos de rodillas. Hay que ponerse de pie, hay que tener información y sobre todo hay que intentar que no nos tomen el pelo, ¿no? Porque es que vivimos en una sociedad en la que nos están engañando continuamente y contándonos patrañas día sí día también. Bueno, pues por lo menos que cuando nos mientan sepamos que nos están mintiendo y tengamos ese espíritu crítico que la mayor parte de los poderes públicos y privados pues no quieren que tengamos, ¿no? Porque eso implicaría pensar e implicaría pues dejar de mirar hacia arriba y a lo mejor pues mirar un poco más de frente. Bueno, como dice el coronel, ¿no? Estamos en una sociedad narcotizada, el infantilismo cada vez es mayor, ¿no? Y son con libros como, o con podcasts o programas como los que hacéis, Lorenzo, con los que podemos ver un poco más de luz, más allá de la oscuridad que parece que los medios de Yo comunicación siempre digo generalistas, ¿no? plantear espíritu crítico, es decir, no Sí. sigan al Coronel Baños, no sigan a Lorenzo Ramírez, no sigan a César Vidal, Mm, incluso tu programa. Lo que hay que hacer es tener espíritu crítico, ver otras opciones. mm, Cada vez vamos a una sociedad más de pensamiento único. Estamos en un momento además en el cual la lucha contra la desinformación o lo que los poderes públicos y privados determinan desinformación va a marcar los mm. próximos años. Se intenta eliminar toda disidencia, porque la disidencia es peligrosa porque cuestiona ese discurso y ese pensamiento único y bueno, pues intentamos hacer nuestra labor ahí, ¿no? El COVID también sirvió para atenazar mucho a la población, para aterrorizarla, para aislarla. Yo siempre digo que el tema de la pandemia, pues sobre todo ha tenido un problema más psicológico que sanitario. Ahí hay un elemento importante de ingeniería social que hemos ido viviendo luego con la guerra de Ucrania y que vamos a seguir viendo, ¿no? Con los siguientes acontecimientos, que Dios no lo quiera. Pues esperemos que no haya más guerras, pero la verdad es que el discurso bélico está creciendo y realmente pues hay que estar preparado. Y las personas que se tiran 10 12 14 horas al día trabajando, pues evidentemente no pueden leerse todos los libros que nos leemos nosotros, no pueden estar atentos a todas las informaciones e intentamos condensárselo, ¿no? En esas pildoritas, en esos despegamos, en esos podcasts, ¿no? Que hacemos cada día. Ya para concluir, la pregunta clásica que se llevan todos los invitados que A pasan ver. por el canal, Lorenzo. Vamos a ver. A Lorenzo Ramírez le ponen a cenar con tres personajes históricos. Buf, ¿A quién meterías en esa cena contigo? a tres personajes históricos. Ujú. Bueno, yo solo querría uno, Jesús de Nazaret, porque con él ya lo sabría todo. Muy bien. ¿Seguro que no quieres meter a nadie más en esa cena con No. Jesucristo? Solo para mí. Fantástico, fantástico. Oye, Lorenzo, ¿cómo te gustaría, después de toda tu trayectoria, ¿no? Pues cuando transcurran décadas y décadas de vida, ¿cómo te gustaría ser recordado? Bueno, como una persona honesta que trabajó para descubrir la verdad, que cometió errores como todo el mundo y que intentó enmendarlos cuando los tuvo, pues como un buen padre de familia y sobre todo pues como una persona que ha intentado ayudar a los demás, ¿no? Eso es muy complicado hacerlo, pero si fuera recordado así, la verdad es que pues ya tendría la misión más que cumplida, ¿no? Pues ahí queda eso. Aventureros, lo dicho, os dejo el enlace en la descripción del canal, las claves ocultas del 11M, el nuevo libro de
Lorenzo Ramírez, que ya está en todas las librerías. Pues nada, Lorenzo, que te dejo las últimas palabras para ti, para que te despidas. Muy agradecido de verdad que me hayas podido conceder esta entrevista sobre un tema tan peliagudo, tan importante, y de verdad que ha sido un honor el tener a un analista geopolítico y un buscador de la verdad tan astuto como lo has sido tú. Muchas gracias, también darte evidentemente las gracias a ti, ¿no? Por el interés que has mostrado, ¿no? Y también por la magnífica entrevista que has hecho. Mi mensaje es para las familiares, los familiares de las víctimas, ¿no? Que estos días lo estarán pasando muy mal. Muchos de ellos pues consideran, y yo lo respeto, que el hecho de que algunos saquemos a colación todo esto otra vez pues es un problema y que realmente estamos removiendo determinadas conciencias y que no tendríamos que hacerlo. Lo respeto profundamente. Para las víctimas en este sentido son lo primero. También es verdad que la gran mayoría de las familiares de las víctimas que se han puesto en contacto conmigo pues lo que me han animado siempre a seguir trabajando, pero yo tengo estos momentos especialmente para las víctimas. Es verdad que todos íbamos en esos trenes, pero evidentemente por las personas que sufrieron la pérdida de algún familiar, pues lo viven de una manera pues muchísimo más intensa. Hay personas que no han podido volver a subirse a un tren, hay personas que todavía pues siguen con problemas psicológicos graves, lo cual entiendo. Y bueno, pues quiero pedirles perdón a todos aquellos que piensen que realmente no tendríamos que remover todo esto, que aunque yo creo que he dado razones durante todo el programa para exponer mi visión, pues les quiero pedir perdón, ¿no? Porque tienen todo el derecho también a enfadarse. Y bueno, pues mandar un mensaje en general a toda la sociedad, que cuando vean una noticia, cuando escuchen un titular, cuando reciban en el móvil por WhatsApp una determinada información, que no la reenvíen sin más, que si no pueden confirmar o no tienen acceso a confirmar quién ha dado esa información o realmente la veracidad, pues que no lo retuiten. Si luego pueden no tener tiempo para poder verlo o para poder analizarlo, que lo hagan, sino que no lo hagan, pero que no participen en esta ceremonia de la confusión, porque en el momento en el que nosotros dejemos de dar pábulo a determinados mensajes, en el momento en el que nosotros empecemos a ser más críticos también con la información que estamos recibiendo, pues irán perdiendo poder aquellos que defienden la mentira y que ya están perdiendo su capacidad para poder influir en nosotros, y por eso nos quieren meter en la cárcel por ser desinformadores, ¿no? Considerarnos terroristas informativos por decir la verdad, por hablar de documentos oficiales o por exponer hechos que son fácilmente constatables, ¿no? No participemos en esa ceremonia de la confusión. La primera guerra y la más importante es la mental. Y si no somos capaces de ganar la guerra mental, pues evidentemente la otra guerra la vamos a perder, que es la guerra del control. Vamos a una sociedad en la que se quiere digitalizar todo, lo cual no es algo malo, nos permite a nosotros, por ejemplo, hacer este programa, pero sí se utiliza desde los poderes públicos, sobre todo para tenernos atenazados y para tenerlos controlados y para dirigir nuestras vidas. Y en el momento en el que no tengamos conocimiento realmente de lo que está sucediendo entre bambalinas, pues seremos más fácilmente manipulables, ¿no? Todos de alguna manera somos ovejas y nos pastorean, pero bueno, tenemos que ser conscientes, ¿no?, de que somos ovejas y que de vez en cuando nos quiten un poquito de lana para hacer un jersey no está mal, pero que no nos maten, ¿no?, para comernos luego en Nochebuena. Dicho queda. Nada más, aventureros. Gracias de corazón por haber estado en el programa hoy de Desafío Viajero. Nos vemos en el próximo. Aunque estamos a lunes, no pasa nada. El miércoles va a haber también entrevista. Ese es un especial por el 11M. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Desafío Viajero. Acordaros, próximo miércoles entrevista y el domingo nos vamos por ahí de viaje. Hasta la vista, amigos.